Lo dijo en la primera hora. 8:12 en la mañana. La semana anterior la Corte Constitucional emitió en un segundo momento, como llaman ellos, un dictamen de calificación positiva del texto de las preguntas que fueron formuladas por el presidente de la República sobre los 8 temas de modificación constitucional. Hay que recordar que primero, el primer momento de la Corte Constitucional era un dictamen de procedimiento, es decir, establecer si las preguntas implicaban enmienda constitucional, en cuyo caso se puede consultar al pueblo, o reforma constitucional, en cuyo caso la Asamblea debe tramitar primero un proyecto de modificación constitucional y de allí convocar un referéndum ratificatorio. Y en un segundo momento, la Corte, en cambio, ya incluso con los temas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social subsanados a través de 2 nuevas preguntas, en ese segundo momento, la Corte Constitucional aprobó los textos de las preguntas. O sea, están listas las 8 preguntas con sus textos calificados por parte de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la visión del doctor Fabián Pozo? Él es el secretario jurídico de la Presidencia. Tiene la gentileza de atendernos telemáticamente. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Hola Fabricio, muy buenos días, un gusto saludarle, muy buenos días a todos los oyentes. A usted, doctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué implica este paso, este segundo momento que ha evacuado la Corte Constitucional? Bueno, vamos adelante, avanza el procedimiento, avanza la consulta, como bien explicó en la introducción. Hay 2 momentos de control constitucional, primero un dictamen de vía o dictamen de procedimiento, que fue el que ya se superó anteriormente, y luego ya el dictamen de fondo, el que dice las preguntas y los considerandos introductorios son constitucionales, entonces puede pronunciarse el pueblo. Esto es básicamente decir, no es una pregunta compuesta, no es una pregunta inductiva, no es una pregunta que reduzca o tienda a la reducción de derechos o que altere la estructura básica de la Constitución. Entonces la Corte le da luz verde a las preguntas de la consulta. Con esto, el paso siguiente es la convocatoria ya mediante decreto ejecutivo a la consulta popular, al referéndum. Ya, antes de avanzar en eso, le pregunto, ¿qué pasa con las otras 3 preguntas? Aquellas que no implican modificación constitucional, pero que también fueron enviadas a la Corte para que la Corte establezca lo que usted acaba de señalar, si las preguntas no son inductivas, si no son preguntas de doble sentido. ¿Qué pasa con esas otras 3 preguntas? Bueno, esas preguntas, recordaremos, se presentaron después, pero son preguntas que no implican modificación constitucional, sino son preguntas de plebiscito. Las preguntas de plebiscito no requieren dictamen de vía, sino solamente sentencia sobre el fondo, es decir, pasan directo al segundo momento del control constitucional que conversábamos en la pregunta anterior. En este caso, como ingresaron después, pues sigue el trámite y la Corte tiene que pronunciarse y estamos a la espera de ello. ¿Hay, digamos, una expectativa de cuándo se dará ese pronunciamiento, doctor? No creo que tenemos una fecha. Los plazos en la ley empiezan a correr desde que se aboque conocimiento, la jueza ponga en aboco conocimiento, y con eso tiene luego el pleno 20 días. Ese plazo no está corriendo todavía, entonces eso todavía no podríamos nosotros decir o adelantar o esperar una fecha concreta. Sin embargo, la Corte en estos procedimientos ha sido, como digo, muy ágil, pero a la vez muy profunda en sus análisis. Nosotros respetamos esos procedimientos con total independencia. Ahora bien, con esto que nos ha explicado, usted dice el presidente ya tendría luz verde para convocar. ¿Es así? O sea, lo que se viene es que el presidente expide el decreto ejecutivo convocando a consulta. ¿Ese es el siguiente paso? Es correcto. Lo hace mediante decreto ejecutivo. Así es, y con eso se envía al Consejo Nacional Electoral, que a su vez tiene 15 días para convocar al referendo en 60 días. Eso seguramente coincidirá con la fecha de las elecciones seccionales. Eso le iba a preguntar. El horizonte entonces es que la consulta popular empate con las elecciones del domingo 5 de febrero del 2023. Me parece lo más probable, sí. ¿Y lo más conveniente? Este no es un tema de conveniencia del gobierno o no, sino de la consulta ciudadana. Los ciudadanos se pronunciarán
sobre estos aspectos tan importantes como es la seguridad, como es la estructura del Consejo de Participación Ciudadana, y eso va más allá de cualquier coyuntura seccional, de cualquier liderazgo seccional. Sí, yo le hablaba de conveniencia por el tema económico, porque claro, empatarlo con las elecciones implicaría un ahorro de recursos para no hacerlo en un proceso electoral distinto, doctor. Sin duda que resulta más barato, claro. Ahora, aparte de lo barato, evidentemente hay un tema de carácter político, y aquí yo le pregunto, ¿ustedes como gobierno han valorado el hecho de que la consulta podría o no distorsionarse cuando se le haga en el mismo momento de las elecciones, o las elecciones distorsionarse porque al mismo tiempo se va a hacer la consulta, doctor Pozo? Mire, yo creo que la dinámica de una elección seccional es distinta de una elección nacional. Y el plebiscito o el referendo es nacional en este caso, y va más allá de las coyunturas de las elecciones de un prefecto o de un alcalde, sea cual fuere. Los alcaldes, los prefectos podrán libremente tomar su posición, tal como lo hace cualquier ciudadano. Pero recordemos que incluso la dinámica de una elección seccional no determina o no tiene mucho que ver con el resultado de una siguiente elección nacional. Obviamente es importante, pero no son condición necesaria ni la una es consecuencia de la otra. Si no, veamos los resultados de las distintas elecciones de alcaldes y de prefectos a lo largo de las últimas 2 décadas y de la subsiguiente elección de asambleístas o presidenciales. Mucha relación no tienen, los liderazgos son diferentes. Hay líderes locales con nulo alcance nacional, hay líderes nacionales con poco alcance seccional, y así es la política. Ahora, doctor, yo le pregunto a usted, la joya de la corona de esta consulta, que es inminente a esta hora, es el presente y futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que si le quiere poner joyas a la corona, yo hablaría primero de la seguridad. Esa es la primera, digamos, el primer interés del Ejecutivo, la seguridad. Es el primer interés de los ciudadanos, solucionar los problemas de la seguridad. Y las preguntas en qué medida, doctor, como se han planteado, esas preguntas en qué medida solucionan las demandas de los ciudadanos por más seguridad. Como conversamos la vez anterior que le visité en su oficina y hoy no pude estar en el set, temas como la extradición son muy importantes, son disuasivos, son herramientas eficientes en el contexto internacional para poner soluciones de largo plazo a los fenómenos del crimen organizado transnacional. Tenemos que tener en cuenta que la circunstancia del crimen ordinario al que hemos enfrentado tradicionalmente son diferentes de las del crimen organizado transnacional. Así como las bandas criminales se internacionalizan, los países también requieren cooperación internacional, y uno de estos mecanismos, por ejemplo, es la extradición. Pero no insistieron, doctor, en aquella pregunta vinculada al rol complementario de Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional en el combate a la inseguridad por fuera de los estados de excepción. ¿Por qué el Ejecutivo finalmente no la volvió a plantear o no la reformuló? No, al contrario, querido Fabricio, en eso sí, y permítame llevarle la contraria. Dele. Porque la Corte Constitucional dictaminó la vía y dijo, la vía no es la enmienda, es cuando menos una reforma parcial a la Constitución. Y el Ejecutivo, ¿qué es lo que hizo? Dijo, ok, vamos por la reforma parcial. Y le digo a la Corte, dictamíneme que es la reforma parcial. Y con eso poder activar el procedimiento para que esto vaya a la Asamblea Nacional y sea el procedimiento por medio de la Asamblea Nacional el que permita modificar la Constitución. La Corte nos ha dado un camino, tiene que pronunciarse sobre este camino, nos dio unas luces cuando nos negó el camino de la enmienda y nosotros resolvimos seguirla, es decir, no es enmienda, vamos por la reforma, y al ir por la reforma le corresponderá a la Asamblea Nacional pronunciarse sobre esa reforma constitucional. Previo a ello se requiere que la Corte ratifique, o se pronuncie más bien dicho, sobre que el procedimiento es el de reforma constitucional. Pero el Ejecutivo va a enviar a la Asamblea entonces una propuesta de reforma constitucional, ¿o cuál es el procedimiento? Querido Fabricio, eso está presentado en la Corte Constitucional.
para que dictamine la vía de que la vía es la reforma. Una vez que la Corte se pronuncie y diga sí, el camino es la reforma, ese pasa a la Asamblea Nacional. O sea, entonces es la Corte la que lo envía directamente a la Asamblea, ya no ustedes. Ustedes ahí ya no tienen nada que hacer. Nosotros, una vez que la Corte dictamine que el procedimiento es la reforma, se remite a la Asamblea Nacional, es correcto. Correcto. Vamos al tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque luego de que presentaron estas dos preguntas, que estas sí fueron calificadas en cuanto al procedimiento de enmienda, hay algunos sectores que cuestionan la consulta, que son críticos con la consulta y dicen no solamente hay que leer las preguntas, sino los anexos. Y resulta que en los anexos se plantea un régimen de transición que podría durar entre 1 año y medio y 2 años, y que en ese régimen de transición estaríamos hablando de un espacio de casi 2 años en el que se mantendrían las actuales autoridades de control, inclusive aquellas que están encargadas. ¿Es así, doctor Fabián Pozo? El texto de los anexos, como bien dice, es muy importante porque es el texto que modificaría el texto constitucional. Y obviamente, como hemos conversado en otra ocasión, Fabricio, hay que tener un régimen de transición, porque estamos pasando de un mecanismo de nominación y selección a otro mecanismo. Y hasta que se cumplan los nuevos procesos con el nuevo mecanismo de ser aprobado por la ciudadanía, lo lógico y lo correcto es que las autoridades que están en funciones continúen en funciones, porque de lo contrario tendríamos otro procedimiento interino de selección para el cual hay que hacer otra transición y eso no tendría mayor sentido. Igual, pero mientras y seguiríamos en un hipotético régimen transitorio de selección tipo, no sé, un congresillo o lo que fuere, las autoridades que están en funciones continuarían. Entonces yo creo que ahí sobre ese tema no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua. Las autoridades seguirán mientras se activen los nuevos procedimientos, si es que el pueblo los aprueba. Pero sus críticos, los críticos de la consulta y los críticos del gobierno aseguran que el tema del régimen de transición, que entiendo, debe haber un régimen de transición, pero como está formulado en el anexo de la pregunta sobre la capacidad nominadora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es porque el gobierno se siente muy cómodo con el actual Contralor General del Estado y con otras autoridades. ¿Es así, doctor? Mire, Fabricio, yo creo que ese tema es mucho, como le digo, ver fantasmas en donde no están. Nosotros no hemos puesto a las autoridades que están, ni le hemos puesto ni siquiera hemos nominado a las autoridades actualmente en funciones, salvo el caso del superintendente de compañías, que bajo la Constitución actual hay una terna del Ejecutivo, pero el resto son electas hace varios años y en los que el gobierno actual no tuvo obviamente injerencia. El presidente no fue quien escogió las ternas para los superintendentes actuales, ni tiene nada que ver con la curiosa, digamos, tortuosa situación que ha pasado con los cambios frecuentes de Contralor. Eso está arreglado en la ley de la materia y ha ido sucediendo conforme establece esa ley. Entonces yo creo que decir el gobierno ha puesto, el gobierno controla es ver fantasmas en donde no hay. Los procesos o las autoridades que estaban allí antes de que llegue el presidente. ¿Y qué pasa con los procesos que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Tal vez el más adelantado, entre comillas, porque para mi gusto se han demorado demasiado, es el del Contralor General del Estado. Ya se conformó la comisión de selección, ya hubo la convocatoria en los últimos días para que los postulantes se puedan registrar, se puedan inscribir, pero resulta que si llegase a ganar el sí en esa pregunta de la consulta, estos procesos quedan suspendidos, quedan insubsistentes, doctor. Es correcto, pero justamente ese es el problema de fondo, Fabricio. Los procesos con el sistema actual son excesivamente largos, excesivamente complejos y poco transparentes. Los procesos en promedio duran 2.6 años, diciendo que van bien las cosas. Entonces, usted me dice, el procedimiento se ha demorado un montón, ha sido demasiado largo, pero esas son las reglas actuales y eso es justamente lo que queremos cambiar. O sea, ese tiempo que se ha demorado es un tiempo que no se lo podía cortar, no es una situación vinculada a la falta de voluntad o de agilidad del Consejo de Participación Ciudadana, doctor.
Mire, si usted revisa, por ejemplo, los fundamentos de la vía de enmienda cuando presentamos esto a la Corte, ahí están los datos, y los datos no mienten. Los procedimientos de superintendentes, contralor, etcétera, demoran eso. ¿Por qué? Porque demora la selección de las comisiones ciudadanas, porque demora la fase de postulación, porque la fase de formación y conformación de los reglamentos es extensa, porque pues, luego hay etapas de impugnaciones que además no han sido digamos, han sido bastante incidentadas. Entonces, ese sistema en la práctica demora mucho, y ese sistema creo yo, y alguna hipótesis, cuando existía un poder que controlaba a todos los consejeros, pues era veloz, pero cuando hay diversas opiniones y diversas fuerzas democráticas y diversas personas allí, es un sistema que se traba mucho y que funciona bastante mal. Y eso están los datos, ¿no? 2.6 años para elegir una autoridad. En promedio, eso significa que hay unos que han durado más, otros que han durado menos. Oiga, doctor, en este espacio el día de hoy, nuestra primera entrevista fue con el consejero Juan Javier Dávalos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y él asegura que el Consejo hoy responde a los intereses del gobierno a partir de la mayoría que actualmente está liderada por el presidente Hernán Ulloa e integrada por la consejera María Fernanda Rivadeneira, por la consejera Ibede Estupiñán y por el consejero Francisco Bravo. Que ustedes como gobierno controlan el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor. Nuevamente le respondo lo mismo que le respondí sobre las demás autoridades. Mal podríamos nosotros hablar de algo así cuando esas autoridades no fueron nominadas ni electas en nuestro periodo, están allí desde bastante tiempo atrás, y creo yo que lo que sucede es que hay algunas fuerzas que estaban acostumbradas a cómo funcionaba el Consejo anteriormente, y era que todos estaban de acuerdo con una única posición. Doctor, y con esto voy cerrando, porque aunque no es competencia del Ejecutivo, en estas horas hay una polémica en la Asamblea respecto del juicio político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Usted cómo mira esta discusión jurídica sobre este tema? La verdad, no estoy tan informado sobre el detalle de eso, Fabricio, que creo que haría mal en pronunciarme. Correcto. Doctor Pozo, gracias por estos minutos para hablar justamente sobre la consulta popular. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias a Fabián Pozo, él es el secretario jurídico de la Presidencia de la República, conversando aquí en la primera hora sobre el horizonte de la consulta popular. O sea, a esta hora estamos expectantes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las 3 preguntas adicionales de la consulta. Para eso debe correr un plazo de 20 días a partir de que aboque conocimiento. Nos ha dicho que todavía no ha empezado a correr ese plazo. Hablamos de 20 días. Y una vez que se califiquen esas 3 preguntas, el presidente de la República expedirá el decreto ejecutivo convocando a la consulta popular, luego de lo cual el Consejo Nacional Electoral tendrá 15 días para convocar a la consulta además y seguramente empatarla con las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023. Estamos pendientes de aquello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.